El Estado, a través de AFIP, ANSES y también en el Ministerio de Economía, lanzó un programa de asistencia de emergencia para el trabajo y la producción que consiste en que el Estado justamente abone el 50% de los salarios de trabajadores de empresas de distintos rubros que en un primer momento y en un primer anuncio de este programa iban a ser empresas de rubros afectados directamente por la cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio. Finalmente, con diferentes modificaciones, casi que toda actividad económica está incluido dentro de este programa y casi, o mejor dicho, más de 2 millones de trabajadores recibieron el sueldo de mayo, el sueldo, mejor dicho, en mayo, el sueldo de abril, con el 50% abonado por el Estado. Esto es importante porque el Estado asegura así una continuidad laboral y una continuidad de la masa asalariada, para que no se sientan de una manera muy fuerte la caída de la economía. Pero si uno se pone a mirar cuáles fueron las empresas de medios que ingresaron a este programa, se encuentra con que casi todos los grupos han conseguido que el Estado les abone la mitad de los salarios de sus trabajadores. Y vamos desde los grupos más grandes, como puede ser Clarín, a grupos medianos, ¿no? Como puede ser el diario Crónica, como puede ser Marcelo Figoli con su grupo de radios de Rock and Pop, Rivadavia, la 990, está Del Plata, está Cadena 3, está Indalo con todas sus radios y canales de televisión. Bueno, diría que a un lado y otro de la grieta, La Nación y Página 12, por poner algún ejemplo, consiguieron que el Estado los salvara de esta situación económica en una situación donde los medios siguieron produciendo. La mayoría de sus empleados fueron declarados de actividad esencial en esta cuarentena, pero sí es cierto también que hubo una merma importante en el volumen del mercado publicitario y eso afecta las finanzas y los recursos con los que cuentan estas empresas para abonar los salarios. Ahora bien, esta situación nos lleva o nos puede llevar a realizarnos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que el Estado obtiene a cambio? ¿No? Y por qué el Estado hace esto sin obligar a estas empresas a, por ejemplo, cumplir con sus obligaciones patronales, como por ejemplo abonar los sueldos en fecha, poner en blanco a todos sus trabajadores, homologar las paritarias del año pasado? Muchas actividades aún y muchas patronales aún no homologaron las paritarias de 2019 con una inflación interanual cercana al 50%. Entonces, pareciera que el Estado le está dando todo a las empresas privadas de medios de comunicación sin pedirles nada a cambio. Recordemos también que entre el 15 de marzo y el 30 de abril aproximadamente, Francisco Meritelo, que es el secretario de Comunicación y Medios Públicos, declaró que se invirtieron más de 600 millones de pesos en publicidad oficial, es decir, que no es esta sola la herramienta a través de la cual el Estado asiste a estas empresas. Entonces, en este marco, el Estado está entregando todo sin pedir nada a cambio, no hay mayores requisitos u obligaciones, sobre todo para las grandes empresas que son también las grandes violadoras de los derechos laborales, y se está perdiendo desde mi punto de vista una oportunidad. Por otro lado, es una buena ocasión para comparar todo lo que el Estado le da a las empresas privadas, comerciales, para garantizar su sostenibilidad económica a futuro, y lo poco que asignan, las pocas medidas que toma para los medios sin fines de lucro o comunitarios, y cómo el discurso dominante suele ser que los que tienen problemas de sostenibilidad económica y dependen del Estado
para su existencia son justamente los medios comunitarios en lugar de los medios comerciales. Bueno, eso es un poco el análisis que se puede hacer en cuanto al salvataje que el Estado está aplicando sobre el sistema comercial de medios de comunicación y cómo nuevamente los medios comunitarios se encuentran en una situación desigual comparativamente.